Hace unos días, Conglomerado Cultural organizó un coloquio invitando a las principales autoridades de la región Lambayeque, UGELES, regidurías de cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura y Gobierno Regional y Gerencia Regional Educativa, para tomar el tema de qué están haciendo y cuál es el rol de las entidades del Estado por la cultura viva en la región Lambayeque. Y una de las grandes sorpresas que hemos tenido es que nos llegó media hora antes de culminar la actividad, de empezar la actividad, nos llegó una carta del mismísimo señor director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde irónica y desvergonzadamente nos decía que él no iba al evento porque estaba pensando organizar uno igual dentro de poco y que ahí sí nos invitaría. O sea, qué desfachatez, ¿no? Un funcionario público con esa mentalidad retrógrada, con esa mentalidad obtusa, tonta, creo que revela lo que es como persona y como profesional una mediocridad absoluta. Yo invoco al señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a su ministro de la Cultura, que expectoren ya a este señor, porque la verdad con 10.400 soles creo que es para exigir un funcionario de mejor calidad y que ya se dejen de los tarjetazos y que se haga la cosa por mérito. Porque el señor Risco no entró por mérito, entró por tarjetazo, porque nunca antes se le había visto, antes de ocupar el cargo, irónicamente, nunca se le había visto en una actividad cultural. Yo no sé con qué derecho el señor pide un cargo, el más alto cargo cultural que hay en la región Lambayeque. ¿Con qué derecho? Si nunca asistió a un evento. Y además el señor es arquitecto, está metido en sus planos, en sus dibujos imaginarios de edificios que nunca va a construir. ¿Con qué derecho, señor? O sea, por eso es que la política me asquea y hace daño. No es posible que ingrese un burro a la administración pública y porque es del partido gobernante, el burro tenga que gobernar. Eso me parece lo peor que puede haber dentro de la política peruana y quizá también en la política latinoamericana y en otras partes. Le pido, señor ministro Kuczynski, que haga una evaluación de una carta que estoy publicando en las redes sociales de respuesta, que me parece la más insólita y la más torpe que puede haber hecho un funcionario público. Está su firma y sello de él con cargo respectivo y la invitación que también le cursé. Es una pena que elementos de esta calaña y naturaleza estén usufructuando, parasitando el erario nacional, porque el señor le pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. Pero yo quería entrar a un análisis aparte de este chasco que me parece que también queda como un mal precedente para el señor, porque yo creo que ni ninguna disculpa, ninguna carta lo va a desmentir, porque él manda directamente la carta, oficialmente, es una carta oficial, y que la voy a considerar como un digno trofeo de la inoperancia y de la estupidez humana. Señor Risco, se lo digo a usted. Bien, producto de este análisis, producto de este evento cultural, han surgido una serie de ideas en mí, complementarias a las que ya he tenido, con respecto de por qué se está fracasando en gestión cultural en la región Lambayeque. Y yo lo he dividido en 9 puntos porque soy un poco cabalístico, que tienen que ver mucho con lo que es, digamos, algunos aristas, algunos elementos que coadyuvan, que son una especie de amenaza, que son una especie de riesgo, que son una especie de escollo, de problemas que existan. El primero creo que es el problema es de la desarticulación. El primer punto creo que es la desarticulación que existe entre los entes del Estado para no coordinar, ni ejecutar, ni empujar el mismo carro en la dirección correcta, que son las UGELES, que es la Dirección Desconcentrada de Cultura, que es la Regiduría de Cultura, que es el Gobierno Regional, que es la Gerencia Regional, que están caminando de manera, cada uno archipiélago, cada uno aislado, cada uno por su lado, y en algunos casos creyendo que lo están haciendo bien, ¿no? Sin saber que esa fragmentación de esfuerzos normalmente los lleva a no hacer nada o a hacer cosas insignificantes o triviales en las que a veces se incurre. Creo que ese es el gran problema, en que nuestros entes de oficio del Estado peruano están desarticulados en lo que corresponde a lo que es la promoción y la gestión de la cultura
Y entendiendo por cultura, ¿no es cierto? Aquí quiero entrar un poco en el concepto de lo que es cultura, ¿no? Que es un constructo muy amplio y que tiene muchas aristas, ¿no es cierto? De las costumbres, tradiciones, la gastronomía, la arquitectura, las huacas, el turismo. Pero hay nosotros lo entendemos por cultura desde el punto de vista intelectual, aquellas actividades que de alguna manera tienen un intelecto y tienen un nivel artístico. Entonces, bajo esa premisa un poco hablamos también un poco del gestor cultural, que no es solamente la persona que toma una foto, que escribe una nota de prensa o que de alguna manera aparece como invitado a un evento. Gestor cultural es aquella persona que, como su nombre lo dice, gesta, elucubra, concibe una actividad o un conjunto de actividades planificadas en el tiempo y utilizando recursos de manera idónea. Es aquel que planifica, ejecuta, acompaña, monitorea, evalúa el impacto, invita, concurre a las notas de prensa, a los medios de comunicación, genera de alguna manera la necesidad y sabe exactamente para qué lo hace, ¿no es cierto? ¿Para qué lo hace? ¿Quién es el beneficiario? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su logro, su meta, su propósito? Es decir, un gestor cultural es el que tiene las cosas de principio a fin y hace de todo. Concibe la idea de la nada y termina haciendo concretamente con un fin colectivo, digamos, una actividad. En ese aspecto, muchas de las personas que están en los cargos públicos no tienen ese perfil de gestor cultural. Sencillamente tienen perfil de funcionarios administrativos, burócratas que firman y que están a veces de turno y que a veces no tienen nociones de lo que es cultura. A veces no tienen nociones para qué están en el cargo. Lograron el cargo, procuraron el cargo, se agenciaron el cargo, pero no están, digamos, ni capacitados, ni mucho menos motivados para ejercer tal función. Por eso es que esa desarticulación archipiélaga de islas cada uno hace de que por un lado haga una cosa y por otro no lo haga. O en todo caso, el que hace una cosa, el otro ni siquiera lo sabe. Entonces hay una desarticulación tremenda, digamos, de los entes del Estado. Segundo, hay otro elemento que es, digamos, la fragmentación, la atomización y el antagonismo que existe entre los mismos colectivos e individualidades culturales de las distintas manifestaciones. Son parcelas, ¿no? Archipiélagos, islas, cada uno, los de danza por de danza, los de música por música, literatura, literatura, teatro, teatro, cine, cine, lo de escultura, escultura, digamos, pintura, o sea, cada uno está por su cuenta y riesgo. Cada uno cree que está haciendo lo mejor. Y muchos de esos colectivos culturales son, ese es un punto importante, son, en su gran mayoría, casi un 95%, son informales. Por eso es que no pueden con el Estado peruano de alguna manera establecer convenios. Y los pocos que existen han adoptado la metodología, las pocas instituciones culturales han adoptado la metodología muy calculadoramente, convertirlas en ONGs para obtener recursos y vivir de ahí a veces. En nombre de la cultura yo gestiono plata al exterior, ¿no es cierto?, para obtener recursos. Y finalmente una persona o dos son las que lucran, ¿no? A veces son núcleos familiares, ¿no? Es el esposo o la esposa los que hacen el evento y aparecen en los registros públicos, son los que manejan a diestra y siniestra. Creo que ese elemento también de la fragmentación, digamos, de que los grupos culturales estén también antagonizados, mordiéndose y destripándose unos a otros, viendo de qué manera le va mal al otro para yo estar feliz. Si un grupo cultural organiza, el grupo cultural A organiza una actividad, el B, el C, el D y el E no van. Y así sucesivamente. Es decir, también hay una especie de vengancillas de alguna manera y de alguna manera antagónicas que hacen que el movimiento cultural no se articule, no se organice. Y como no se está articulizado ni está organizado, obviamente el Estado peruano les hace cero caso, ¿no? Porque indudablemente no está el movimiento consolidado, no tiene la fuerza suficiente. Son como las flechas que están cada uno por su lado, que pueden hacer daño pero no lo harían nada, y si alguien quiere quebrarlas, quiebra una por una, pero si se unieran todas esas flechas, es imposible quebrarlo. Lamentablemente el movimiento está, de alguna manera está fragmentado, desarticulado y antagonizado, que es lo peor. Se están mordiendo, se están destripando, ¿no es cierto?, unos con otros, y cada vez se va haciendo más, ¿no es cierto? Los grupos que antes tenían, digamos, 10, 15, 20 personas, hoy están con 2, 3 personas y cada uno de ellos ha constituido partes nuevas de grupos nuevos. Un afán, digamos, de querer tener poder, ¿no?
Y eso ha hecho que muchas veces esa fragmentación y esa atomización también haga que nadie les haga caso de manera individual y egoísta. Y amén de que obviamente no tienen, digamos, personalidad jurídica ni están debidamente registrados como para poder operar y poder gestionar ante el Estado o cualquier ente oficial. Y como decía, los que existen, los pocos 3 o 4 entes que existen de la cultura en la región Lambayeque, esos 4 están casi con esa tentativa de comerse una torta muy buena que venga del extranjero con 50.000, 100.000 dólares para poder a veces usufructuar personalmente. Otro elemento importante, el tercero que yo estoy haciendo esta contabilidad, es la ausencia de proyectos culturales. No tenemos una cultura, no tenemos una capacidad, una competencia de producir proyectos culturales en la región Lambayeque, que seguimos procurando haciendo actividades bajo la modalidad del oficio, bajo la modalidad del pedido verbal. No hay, en ese aspecto no hay una, digamos, una actividad planificada, moderna, que tenga proyectos como sustento. El Estado no da un céntimo ahora si no hay proyectos, sencillamente. Ya no es como hace 20, 30 años que uno recibía migajas de repente a través de un oficio, a veces le caía de repente un dinero suculento y eso se contentaba. Hoy no, el Estado ya no da un céntimo. Cuando uno va a tocar una puerta del Estado, primero tiene que decirse que está o no está en proyecto. Si no está en proyecto, está fuera. Es como que no tuvieras partida de nacimiento y no tienes derecho a reclamar paternidad, por lo menos del varón. Entonces creo que ahí hay un problema, ¿no? El problema de no manejarse con proyectos, de manejarse a la deriva o al champazo o a lo que venga, también ese es un problema, ¿no es cierto? Las regidurías de Educación, Cultura y Deporte, las mismas UGEL no tienen un plan de trabajo, no hay un plan, ¿no es cierto? No hay un proyecto que articule de todo un año, un quinquenio, articule qué es lo que se va a hacer. O sea, nadie sabe qué se va a hacer el próximo año, ni qué va a hacer el próximo mes. Nadie sabe. Si nos vamos a hacerles un análisis, una pregunta, ¿cuál es su plan de trabajo a cada uno de los regidores de cultura de Chiclayo y la Microrregión? Ninguno lo tiene, a no ser que alguien me diga lo contrario y me lo muestre, o por lo menos lo haga público en su portal de transparencia, digamos, de la información. Sería bueno que lo hagan, ¿no? Si es que lo hay, pero también sería bueno que se haga un seguimiento si lo que tiene planificado lo está ejecutando y cómo lo está ejecutando, si es que lo hubiese, aunque eso lo dudo porque yo le he hecho el seguimiento. Otro elemento importante es también que aquí tenemos, ya es la contraparte, ¿cierto? Por un lado son los artistas que están mordiéndose entre sí como una olla de vidrio. Por otro lado es la población, es decir, la población usuaria, los que de alguna manera, a los que se quiere dar proyección cultural. ¿Cuál es el problema? No hay cultura, puede asistir a eventos culturales de carácter artístico e intelectual, no hay cultura. Hay cultura para asistir a eventos de farándula, divertimento, de esparcimiento, de diversión, una película, una función de circo. Hay cultura, por supuesto, para eso, y eso son actividades de teatro a veces pagadas, ¿no? Con boletaje. Hay cultura para eso a veces, y hasta menos, porque a veces el teatro, a veces 3, 4 gatos que no alcanza para pagarle ni a uno de los artistas que hace el teatro, ¿no? O sea, en la población no hay, mejor dicho, no hay demanda cultural. Hay oferta, pero no hay demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no hay cultura de consumo de productos estéticos e intelectuales, no lo hay. Los pocos eventos que hay, digamos, con respecto a la escultura, pintura, teatro, música, de repente música clásica o presentación de un libro, existen 15, 20 gatos, se van, personas, no van más. Entonces no hay cultura, o sea, eso también es un elemento importante porque el Estado dice, pero bueno, ¿para qué voy a invertir en gastar 5.000 soles en una actividad si van a venir 10 personas? ¿Para qué voy a invertir, mover todo equipo, hacer todo un despliegue de recursos si finalmente van a estar solamente los que organizan y su familia y el perrito y el gato al lado? ¿Para qué? Entonces, eso también es un problema, ¿no es cierto? No tenemos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Obviamente yo creo que tenemos que sensibilizar a la población. Lamentablemente es como los diarios chicha, ¿no es cierto? Son los que más venden porque tienen mayor oferta y demanda, mayor demanda en la población. Lo que mayor se oferta es lo que mayor se consume. Y los periódicos más serios los que tienen menos, de alguna manera, lectores. Entonces, si tú programas una actividad, digamos, de repente chupística, una actividad, digamos, de una pollada bailable, pues está todo el colegio, si es que es el colegio. Pero si tú programas una actividad de presentación de un libro, o un coloquio, un conversatorio, o un recital de décimas, están, pero siempre y cuando los fuerces y a los profesores los llevas. Entonces,
ahí tenemos que no hay una cultura también en la población. Lamentablemente nuestra población no está educada para ir a eventos culturales, no se ha generado la necesidad, ¿no es cierto?, la demanda de eso. Y eso también es un factor en contra, porque si no hay eso, ¿quién reclama? Los que únicos reclaman para que tengan recursos son los artistas, no la población. La población le va y le viene, si quiere que haya, si no, como no voy a ir ni me interesa. Otro elemento importante, creo que es el quinto, es que los presupuestos que hay en las principales, en la regiduría de educación, cultura y deporte, lamentablemente no se destinan exactamente para eso. Mucho de ese presupuesto en esas regidurías que tienen 3 rubros distintos, en el caso de la provincia de Lambayeque, por ejemplo, este 2016 se ha destinado 145.000 soles y de ellos todo se ha ido para deporte y para educación, para cultura. ¿Han editado un libro? ¿Han hecho alguna charla de capacitación? No. Entonces yo creo que con esa lógica, la política, digamos, la regiduría para el 2017, es decir, como este 2016 se le ha dado a deporte prioritariamente, que el próximo año se lo den prorrateadamente a educación y cultura. Pues. ¿Por qué no se pueden organizar eventos culturales que de alguna manera tengan intelecto, edifiquen no solamente el espíritu, sino también el razonamiento, el intelecto? Y eso es lo que es educación, es lo que es cultura intelectual. Entendiendo por cultura intelectual aquellos eventos edificantes, ¿no es cierto? No aquellos eventos que de alguna manera son muy por el contrario perniciosos y dañinos, ¿no? Como hacer, por ejemplo, un recital poético en una cantina donde se fuma marihuana, donde se consume droga. Me parece el peor despropósito. ¿Qué entidad del Estado va a apoyar a un grupo de marihuaneros que haciendo un recital donde ellos mismos se están mirando y se están dando una bailoteada y pugueando? El Estado no apoyaría eso, obviamente. Pero sí creo que si se hace un recital con estudiantes, con la población, que se hace actividades de teatro en los pueblos jóvenes de carácter educativo, yo creo que ¿por qué no apoyar? ¿Por qué no promover, no fomentar, no pedir dinero para eso? Pero no pidan dinero pues para tirarse una estoneada, ¿no es cierto?, en una cantina y hacer solamente para 3, 4 gatos que normalmente se suelen reunir, que son los mismos fumones de siempre. Tampoco no se pasen, pues. Entonces, si ustedes quieren llevar ese tipo de cultura de espectáculos, digamos, deprimentes y decadentes, a cantinas, a bares y antros de mala muerte, pues que lo hagan, pero que no pidan ni comprometan, digamos, a la población, porque eso indudablemente no surte ningún efecto. Yo puedo hacer 100 recitales, ¿no es cierto?, con marihuanea incluida y yonque incluido en una cantina X, y eso no es ningún impacto, al contrario, es una desvergüenza y es una especie de desvirtuación, desnaturalización de la actividad estética artística. Es como que yo me voy a un restaurante turístico y pido el mejor plato, suculento, el más atractivo, el más exótico, ¿cierto?, para poner la comparación de la poesía. La poesía es a ese plato exótico lo más bello, lo más hermoso. ¿Dónde se sirve? En una mesa muy ventilada, muy abierta, muy bonita. Pero ¿qué pasa si yo, para hacer la comparación, la analogía, me sirven el plato en la mesa? Me ponen el plato sobre la mesa. Y yo agarro el plato con mi cuchara o mi tenedor y me voy a comer adentro al baño, donde han pasado ese día justamente 100 comensales que han dejado todos sus olores ahí en el baño. Es lo mismo llevar la poesía a las cantinas. O sea, algo que es sublime, algo que es bello, lo lleva a una cantina, donde hay una fumadera única. Y todavía con alegría, ¿no? Viva la marimba, ¿no? Viva la colombiana. O sea, eso me parece lo más degradante que puede haber, y de alguna manera es por eso que también hay algunas municipalidades a veces que, conociendo la dudosa reputación y el mal precedente, el mal ejemplo que ha cundido a veces entre los poetas, no se le da presupuesto. Otro elemento importante que aquí tenemos es que dentro de la gestión cultural se está confundiendo cosas. Por ejemplo, en algunas municipalidades se están haciendo bicicleteadas, caminatas, maratón, pero es con un fin meramente de cumplir una meta para obtener un premio económico. Es decir, tú me haces una bicicleteada, una maratón, una caminata y te doy 100.000 soles para tu presupuesto. O sea, por eso es que el deporte lo están promoviendo. Ahora, que el deporte es bueno, no es malo.
pero me refiero a de que el Estado, las municipalidades están haciendo eventos de alguna manera por conveniencia. ¿Y por qué no le dicen, por qué el Estado no le pone, bueno señores, este año fue puro deportes, bicicleteadas, caminadas, maratón, ya el próximo año les voy a dar 100.000 soles a aquella municipalidad que me hace 50 actividades literarias, pictóricas, musicales, de teatro, de cine, de danza, de música, presentación de libros? Bueno, creo que ahí, por estrategia de conveniencia económica, creo que podríamos lograr algo, ¿no? Pero no es en la naturaleza, tiene que haber una actividad de oficio. Y creo que eso no puede ser, que las municipalidades se hayan convertido en entes ejecutantes de actividades solamente por obtener un rédito económico. Eso me parece también pernicioso. Otro elemento importante es la prensa también. Aquí hay que entender que la prensa está jugando un rol totalmente deficiente. Los colectivos culturales hacen actividades y ellos mismos tienen, para que puedan aparecer, ellos mismos tienen que hacer las notas de prensa, hacer sus propios public reportajes. Es decir, no hay en la región Lambayeque no hay exactamente una prensa cultural. La prensa cultural es aquel que de alguna manera está pendiente de una agenda, es aquel que de alguna manera está presente en la actividad, toma nota de la actividad, evalúa la actividad o emite un juicio, una opinión axiológica, cultural, estética de la actividad. O sea, la prensa cultural no puede ser aquella que recepte, digamos, las notas de prensa y que las publique. Eso sería no exactamente una prensa cultural, sino un difusor cultural. Pero prensa cultural es el que de alguna manera construye, vive la noticia in situ. Y que alguien me diga que aquí en la región Lambayeque eso no lo hay. Lo que hay aquí es una prensa farandulera, una prensa turística que hace sus culicherres a los hoteles, a los recreos turísticos, a los restaurantes. O sea, es una prensa no cultural, sino una prensa gastronómica, una prensa farandulera. No hay prensa cultural. La prensa cultural tiene que edificar y construir intelecto. Las escasas revistas que hacen, que pasan por culturales, en realidad está plagada, lleno de public reportajes. Yo entiendo que se tiene que justificar para poder sacar eso, pero no me vas a decir que un reportaje cultural que le hagas a un empresario gastronómico o hotelero es algo cultural, en el estricto rigor, digamos, intelectual. Es una prensa turística, que es diferente. No hay prensa cultural acá. Que alguien me diga cuál es el medio que de alguna manera difunde cobertura, todas las actividades culturales de las distintas manifestaciones culturales que hay en la región Lambayeque. ¿Cuál? ¿La industria? La industria saca refritos que vienen de otras latitudes, sus dominicales están plagados de refritos. ¿Cuál prensa acá? Que alguien me diga. ¿Qué radio se dedica específicamente a difundir danza, pintura, música, comentar libros? ¿Qué radio? ¿Qué medio de comunicación aquí, radial, escrito, televisivo? No lo hay. A ellos solamente les llega, digamos, el pastel hecho ya, la noticia ya, la nota de prensa hecha, antes de y después de. No hay prensa cultural. Que alguien me lo desmiente y me lo diga. Estoy dispuesto a debatir dónde, con pruebas fehacientes al canto. No lo hay. Otro elemento importante dentro de los 9, voy 8 con esto, es que indudablemente en el sistema educativo, en las escuelas en general, y específicamente en particular los docentes, no tienen una cultura de asistencia a eventos culturales. Y por lo tanto, no tienen ni conocimiento, no tienen ni información, no tienen ni necesidad, ni pueden, nada, no teniendo eso, no pueden hacer efecto multiplicador entre sus estudiantes. A la presentación de un libro, un concierto de piano, un festival de danzas, no asisten. Ni siquiera los profesores. Miren, y aquí con más contundencia digo, Conglomerado Cultural en los últimos 12 años ha presentado 223 libros. Aquí en la región Lambayeque, indistintamente, Chiclayo, Lambayeque y Farreñal. Y déjenme decirlo, coleguitas, comunicación, que nunca los he visto. Aquí en la región Lambayeque debe haber más o menos unos 300 docentes de comunicación que enseñen el nivel secundario, que enseñan comunicación, lenguaje y literatura. Ninguno. Poquísimos. De 300 habré contado 2, 3, no más.
Sí, coleguitas, ustedes no van a los eventos culturales de carácter literario. No le voy a pedir a un matemático, un biólogo, un químico, un arquitecto que menos le interesa la cultura, le voy a pedir que asista a un evento cultural. Pero sí a los profesores de comunicación por derecho, por obligación, por ética, le asiste a concurrir a eventos de carácter literario y tomar conocimiento de la realidad educativa cultural. Yo hago una evaluación con una batería de 20 preguntas y le aplico a los 300 docentes de comunicación sobre la realidad literaria del entorno actual. Sabrán nombres, pero yo no voy a hacer preguntas literales, haré preguntas inferenciales y criteriales. Y estoy seguro que desaprobamos como moscas caen el 99%. Esa es la realidad. No hay compromiso de los... Lamentablemente los profesores nombrados, ¿para qué ir si finalmente no me van a hacer un monumento? ¿Para qué ir si no tengo dinero? ¿Para qué voy a ir si no me van a pagar, no me van a dar nada? ¿De qué sirve? Sí, esa es la respuesta que siempre he escuchado. ¿Para qué ir si no me van a hacer un monumento? ¿Para qué? ¿En qué me va a servir? Si yo enseño otra cosa. Yo tengo mi plan de elección en otra cosa, tengo mis actividades de prensa, ¿para qué ir? Sí. Y por eso es que los planes lectores están plagados de libros de autoayuda. No están exactamente, los planes lectores de los distintos colegios, que no existe un plan lector regional, no están llenos, digamos, de actividades que tengan con autores, digamos, de literatura regional. Por eso es que no hay material de trabajo en las escuelas ni conocimiento previo de los docentes para hacer un afianzamiento de cultura literaria con identidad regional. No lo hay. No lo hay. Sencillamente, sí, no lo hay. Y el noveno punto con el que quiero cerrar este conjunto de opiniones es que lo que decía Vargas Llosa, ¿no? Todos los agentes, ¿no es cierto? Todos los agentes, desde las autoridades, padres de familia, estudiantes, docentes, público en general, hoy vivimos una nueva era, ¿no? Que es la era de la cultura del espectáculo. Ya no vivimos la era de la cultura del intelecto, del raciocinio, de la reflexión. Ya no lo vivimos, ya, ¿no es cierto? Ya no hay. Vivimos la cultura del espectáculo. Los mismos docentes de comunicación son espectaculeros. Les gusta el espectáculo. Yo estoy seguro que si hacemos una convocatoria a los 300 docentes de comunicación más o menos que hay en la región Lambayeque, a un evento donde en primer lugar, antes que intelecto, va a haber un festival y va a haber gastronómico, y dentro del festival gastronómico se le va a repartir a todos 3 platos de comida gratuitamente con una orquesta del grupo 5, que es una de las orquestas aquí conocidas. Señores, de los 300 llegan 301 y quizá más con rabo y cola incluida. Porque lamentablemente estamos inmersos en una cultura del espectáculo. Pero si a esos 300, aún las propias sugeles, las propias gerencias exhortan, invocan, les ponen capacitación. A esos 300, como se le dice, va a haber un taller sobre metodología de producción de textos narrativos literarios en la Biblioteca Municipal de Lambayeque. A esos 300 llegarán 20, 30. Y ojo, que con de alguna manera la fuerza de autoridad de las entidades del Estado, como son las sugeles. Aquí nomás cerquita, una experiencia de las sugeles. Aquí nomás. La UGEL Lambayeque está haciendo un conjunto de actividades. Se cursan oficios, invitaciones, se visita a las escuelas, colegios, a los profesores, para capacitarlos en metodologías en matemática, historia, literatura, muchos de ellos. ¿Ustedes creen que van? ¿Saben por qué no van? Porque se hacen los días sábados para no perder clase, obviamente. No voy el sábado porque no me toca trabajar el sábado. Y yo no soy esclavo del gobierno del Estado. A mí no me van a poner un monumento. Yo tengo mi familia y no puedo ir el sábado. Esas son algunas explicaciones que de alguna manera demuestran que no hay una identificación ni una necesidad por capacitarse. Y obviamente los que mayor beneficio tienen sobre esto son los profesores nombrados.